Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos resentidos, que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. El número de los varones eran 5,000. Aconteció al día siguiente, se reunieron en Jerusalén los gobernantes y los ancianos, los escribas y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan, Alejandro y todos los que eran de la familia de los sacerdotes. Proponiéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo, ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Sea notorio a todos vosotros y a los del pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús, la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hay nada más. Padre nuestro, maravilloso Dios, en esta preciosa hora, Señor, te damos gracias por tu preciosa palabra, Señor. Te damos gracias por tu presencia. Te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Que tu palabra nos habla, tu palabra nos enseña. Tu palabra, Señor, es el alimento espiritual que nosotros necesitamos cada día, Señor, para poder crecer, para poder avanzar, para poder entender, para poder conocerte más, Señor. Muchas gracias, Dios. Bendiga tu palabra en los corazones, Señor. No permitas que el maligno lo robe, Señor, sino que quede escrita en los corazones de tu pueblo, Señor. Gracias te damos, Dios. Gracias te damos, Señor. Gracias. Muy bien, amados hermanos, en esta preciosa hora, el tema es: solo en el nombre de Jesús hay salvación. Gloria a Dios. ¿Lo creemos que solo en el nombre de Jesús hay salvación? Gloria al Señor. Vemos que los primeros cristianos, ¿verdad? Fueron, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que fueron de unánimes, ¿verdad? De un alma, un corazón, dice. Había una unidad, había amor en ellos, ¿verdad? ¿Por qué usted no se ha puesto a pensar por qué hay el amor entre ellos? Se vio palpablemente el amor, ¿verdad? Un alma, un corazón. Porque ellos creyeron a Dios. No de labios, sino de corazón. Entregaron a Dios todo el corazón. Lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué causa ellos entregaron el corazón, entregaron la vida? Ellos hicieron como Jesús hizo.
Jesús se entregó por nosotros. Jesús se entregó por el mundo entero. Jesús se entregó por la humanidad. Entonces también los que creyeron en su nombre se entregaron sus vidas. Muchas veces nosotros no hemos entregado nuestra vida totalmente. Por eso Cristo no vive en nosotros. Cristo no mora en nosotros porque no hemos dado todo. Vamos a ver lo que dice su palabra, lo que ya leímos. Esto dice, ¿verdad? El 4 que leímos, porque donde dice que ellos estaban, ¿verdad? Unánimes, aquí en el Hechos 2:46 dice, perseverando unánimes cada día en el templo, dice, ellos cada día, ¿verdad? Se reunían en el templo unánimes. Entonces lo que vemos aquí, lo que leímos, ¿verdad? Dice aquí, hablando ellos, dice al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes, con el jefe de la guardia del templo, dice. Aquí es cuando empezó la oposición contra ellos. Empezó la persecución contra los apóstoles, ¿verdad? Contra los primeros cristianos. Porque aquí vemos la predicación de Pedro. Aquí dice, aquí el tema de esta predicación dice el discurso de Pedro en el pórtico de Salomón. Allí donde él empezó, ¿verdad? Porque él ellos se le quedaron. Aquí la palabra de Dios dice que cuando aquel cojo, ¿verdad? Fue sano, entonces todos los que estaban ahí reunidos, la multitud se les quedaron viendo a ellos. En el 3:12 dice, respondiendo Pedro al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilléis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder y piedad hubiésemos hecho a este andar? Entonces por la causa, ¿verdad? Del cojo, del templo de la hermosa, por causa de eso, dice la palabra del Señor. Ahora si vamos al 4:2 dice, resentidos, se resintieron, se enojaron, ¿verdad? Y los sacerdotes, dice la palabra de Dios, y dice aquí en el 3, dice, y les echaron mano y les pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, que ya era tarde. Muchos de los que habían oído la palabra, que creyeron, y el número era de 5,000. Gloria al Señor, ¿verdad? Cuando ¿verdad? La multitud que estaban ahí, ¿verdad? Porque sabemos que aquí en adelante más dice que en la primera predicación se convirtieron, ¿cuántos? 3,000 almas. Gloria al Señor. Antes de la sanidad de este hombre que era cojo, se habían convertido 3,000 almas. Y también aquí ya en el 4, también por causa de la sanidad de este hombre, ¿verdad? Se alborotaron, se admiraron, se sorprendieron, se reunieron, se juntaron. Pero vemos aquí a Pedro que él se ponía en pie y él, ¿verdad? Decía lo que es verdad, que el poder con que fue sanado el hombre cojo no es el poder de ellos, sino el poder de Jesús. Dice aquí, dice el 3:13, dice, vamos a empezar aquí para que usted entienda, ¿verdad?
y vea, dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando había resuelto ponerlo en libertad. Mas vosotros negasteis al santo, al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos. Gloria a Dios, aleluya. Ahí vemos la valentía de Pedro, ¿verdad? Que ya no era el mismo Pedro, ¿verdad? Dios ha cambiado su vida, ¿verdad? Porque más adelante en el 1, donde ellos fueron llenos del Espíritu Santo, entonces fueron cambiados, fueron ya diferentes. ¿Por qué? Porque también ellos entregaron su corazón totalmente a Dios. Por eso Dios moraba ya en ellos, porque fueron llenos del Espíritu Santo, y tuvo él la valentía de decirles que dice que matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos. Él ya no tuvo ese temor, dice, de lo cual nosotros, dice, somos testigos. Y por la fe en su nombre, dice, a este vosotros veis y conocéis que le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Gloria a Dios. Este es Jesucristo, ¿verdad? En quien hemos creído usted y yo. Es el mismo Cristo, ¿verdad? El autor de la vida, y en que en su nombre se hizo esta sanidad. Gloria al Señor. Y qué lindo, ¿verdad? Yo veo la valentía, ¿verdad?, de Pedro, que era bien sobresaliente, ¿verdad? Porque él ya no era aquel que negó a Jesús, ¿verdad? Ya no era aquel hombre temeroso, sino que aquí era aquel valiente, ¿verdad? Que él, ¿verdad?, dijo, y es bien lindo y precioso si usted lo ve, si usted lo estudia, porque él le introduce, ¿verdad? Y no le da temor y no le da pena. Son los gobernantes, pero él le introduce lo que ellos le dijeron. La verdad les decía. Y por eso cuando ellos se enfurecieron, se resintieron, se enojaron, porque él les dijo, mas ahora, dice, hermanos, sé que por ignorancia lo habías hecho, como también vosotros gobernantes. ¿Cómo no se van a enojar los gobernantes? Les dijo, ignorantes. Por ignorantes, ¿verdad?, habían matado al autor de la vida. Y ahora les dice aquí en el 19, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga la presencia del Señor, tiempo de refrigerio. Gloria al Señor, aleluya. Porque todos los que se habían arrepentido y convertidos se habían, ¿verdad?, borrado sus pecados. Por eso la presencia de Dios habitaba ya en ellos. Gloria al Señor, aleluya. Y este pasaje, pues, ¿verdad?, yo lo estaba viendo por qué razón nosotros estamos como estamos, ¿verdad? No crecemos, no hay algo diferente en nosotros, pero yo me dispuse antes de meditar y de ver este año, ¿verdad?, que ya pasó, y este año que hemos iniciado, ¿verdad? Ya vamos a terminar casi 2 meses de este año. Yo me dispuse en mi corazón que yo voy a salirme de la comodidad,
porque como que estamos acomodados, como que todo está bien, como que hay una comodidad, pero yo ya me cansé de esta comodidad. No sé si usted también así lo ha visto, que ya nos cansamos de la comodidad, que como que es una rutina todos los días, venir e ir, es como cumplir, es como algo, ¿verdad?, insignificante lo que hacemos. No es no lo hemos tomado en realidad las cosas del Señor en serio, ¿verdad? Yo ya me cansé, pero cuando yo estaba viendo esto, qué lindo, ¿verdad? Que el Señor es perfecto, ¿verdad? Su plan en nuestra vida y todo Él lo ordena y todo Él lo acomoda, porque yo le digo a Dios, Señor, este es lo que yo quiero, este es lo que yo busco. Yo no quiero que la fe, ¿verdad?, sea mismo. Yo quiero ser diferente, pero ¿cómo lo lograron ellos? Yo estaba viendo que ellos, porque ellos estaban unidos y ellos persistían en la oración, ellos le creyeron definitivamente y le creyeron con el corazón. Con todo el corazón se arrepintieron, se convirtieron, fueron borrados sus pecados y la presencia del Señor habitaba en ellos. Gloria al Señor. Por eso ya no había odio, rencor, resentimiento, todos unánimes, dice. Gloria al Señor, aleluya. Pero por eso, ¿verdad? Por eso, pero Pedro siempre introducía, pero él introducía lo que ya se había dicho de anteriormente en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces él les recitaba la palabra de Dios. Y usted dirá, o yo digo, ¿cómo es que él, si nosotros hemos leído esta palabra, pero el efecto que vino a hacer, pero es que una cosa que ellos se habían convertido de a de veras. Gloria a Dios, pero muchas veces nosotros nos hemos convertido, ¿verdad? Pero muchas veces no avanzamos porque siempre el orgullo y el yo está en nosotros. Con razón una persona dice, los cristianos son como el yoyo, dice, sube y baja. ¿Por qué? Quiere crecer y sube, ya avanzó, ya creció y baja otra vez. Y así sucesivamente. Yo me vi por ese lado, yo soy el yoyo, dije, pero voy a aventar este yoyo y ya no más. Gloria al Señor, aleluya. Yo ya no más quiero hacer el yoyo porque todo yo, todo esto, y por eso no avanzamos porque somos un yoyo, ¿verdad? Si usted lo ve literalmente un yoyo que sube y baja y de ahí no pasa, ni para abajo ni para arriba, ahí nada más en su lugar. Y así estamos nosotros, pero con la palabra de Dios, ¿verdad? Dispongamos nuestro corazón como hicieron los primeros, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor que ellos fueron perseguidos. Hubo la oposición y hubo la persecución más grande contra los apóstoles y contra los primeros cristianos. Gloria al Señor. Hubo la persecución de a de veras, persecución. Pero nosotros, ¿cuál persecución? ¿Cuál situación difícil? Y no nada más los persiguieron, los encarcelaron hasta la muerte. No nada más les hicieron broma de que los llevaron a la cárcel y que los dejaron en libertad. No, vemos que Esteban, ¿verdad?, que es uno de los diáconos, no era uno de los apóstoles, no que era uno de los 7 diáconos que habían elegido, ¿verdad? Fue uno de ellos, se convirtió de a de veras, Esteban, se arrepintió de a de veras y se convirtió de a de veras y entregó su corazón y entregó su vida. Si usted se pone a pensar, cuando él, ¿verdad?, cuando él lo apedreaban, él no sentía las piedras. Yo decía, él no sentía las piedras. ¿Por qué no sentía? Porque Cristo vivía en él. Ya no era él. Y por eso dice que él miraba al cielo. Y dice que él miró el cielo abierto. ¿Por qué? Porque estaba lleno del poder de Dios. Y había dado la vida. Que era mejor la vida con Cristo allá que acá.
Gloria a Dios, aleluya. Lo había entendido. Gloria al Señor. Entonces, aquí en la palabra del Señor que estamos viendo, sigue diciendo que se convirtieron, ¿verdad? 5,000 almas, 5,000 varones, dice. Imagínense, no cuentan las mujeres y los niños. Ya se imagina usted la multitud de gente que había, ¿verdad? Multitud de personas que creyeron, pero de veras creyeron. Aunque hubo la persecución, no les importó, pero de veras persecución que les sacaron de sus casas, los corrieron, se fueron para otro lugar, para otra ciudad, para otro pueblo. No les importó dejar su familia, dejar lo que tenían, dejar sus posesiones, dejar todo lo material. Se fueron y donde iban predicaban la palabra. Y si les metían en la cárcel, si los arrastraban, les mataban, no les importaba. Era mejor para ellos porque ya habían entendido que morir es mejor, porque les esperaba la vida eterna, la resurrección que Cristo vino a dar. Gloria al Señor. Aquí dice el 5 donde estamos. Dice, aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes y ancianos y los escribas y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan el Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Dice, y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad y en qué nombre habéis hecho vosotros esto? ¿Quiénes se levantaron contra ellos? Los sacerdotes, los del templo, los mismos, ¿verdad? Del pueblo de Israel, los israelitas, los judíos se levantaron contra ellos. ¿Por qué? Porque se enojaron, porque vieron, ¿verdad? La sanidad, vieron, ¿verdad? La multitud, los 5,000 varones que ellos ya no podían, ¿verdad? ¿Qué pensaron ellos? Entonces ellos los llamaron, ¿verdad? Pero miremos en el 8 donde leímos, dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, que de qué manera haya sido sanado. Gloria al Señor, ¿verdad? La valentía de Pedro, la seguridad, la convicción, ¿verdad? Él habló delante de los gobernantes, ya no tuvo el temor, ¿verdad? Ya no tenía ese miedo porque estaba lleno del Espíritu Santo. Gloria al Señor, porque ellos anduvieron, ¿verdad? En el ministerio de Jesús y cuando a él lo sorprendieron a Jesús, cuando se acuerda usted cuando Pedro negó, ¿verdad? A Jesús. Pero aquí vemos que él ya no lo negó, no, que él se puso de pie. Dice, puesto que hoy se nos interroga, dijo él, ¿verdad? Y en el 10 dice, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia. Gloria al Señor, aleluya. Ellos ya no se intimidaron, ellos anunciaron el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y a los que lo crucificaron, a ellos se los dijeron la verdad. Gloria al Señor. Entonces dice aquí el 11, dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Gloria a Dios. Este es Jesucristo, ¿verdad? Que es la roca inconmovible.
Y dice en el 12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podemos ser salvos. Gloria al Señor. Nos damos cuenta, amados hermanos, que no hay ningún otro nombre, ¿verdad? Mucha gente mencionan nombres, ¿verdad? Donde ellos buscan salvación, buscan salida, pero vemos aquí la palabra del Señor dice que en ningún otro hay salvación. Solamente en el sagrado nombre de Jesucristo hay salvación. Gloria al Señor, aleluya. Y que no hay otro nombre en quien podemos ser salvos. Solamente en Él, ¿verdad? No hay otro nombre, ¿verdad? No hay otro personaje, solamente el nombre de Jesucristo. Porque Dios lo resucitó de los muertos, dice su palabra. Y asimismo dice, nos resucitó a nosotros y nos sentó a lugares celestiales, dice el libro de los Efesios. Gloria al Señor, aleluya. Dice aquí, siguiendo el 4:13, dice, entonces dice, viendo el denuedo de Pedro y Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que había estado con Jesús. Vemos aquí, dice, que dice entonces, viendo el denuedo. El denuedo quiere decir, ¿verdad?, la seguridad de ellos, ¿verdad? Porque ellos hablaron con seguridad, ¿verdad? Entonces dice que como era una multitud, ¿verdad? Eran los gobernantes, los saduceos, los sacerdotes, ¿verdad? Y toda la multitud de gente, ¿verdad?, que había. Dice en ellos que, dice aquí la palabra de Dios que sabiendo de que eran hombres sin letras y del vulgo. Estaba investigando la palabra vulgo. Es alguien que no tiene estudio, no tiene título, no tiene gran, ¿verdad?, conocimiento así secular, ¿verdad? Eran hombres sin letras, dice. Y se maravillaban, dice, porque les reconocían que habían estado con Jesús. Gloria al Señor, aleluya. Y así de que vemos de que ellos se maravillaron, pero los otros, ¿verdad? La gente se maravillaban y todos los que creían se maravillaban, pero también los gobernantes más y más se enfurecían. Gloria al Señor. Aquí dice el 15, entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén. Y no lo podemos negar. Ellos no lo podían negar porque estaba en la presencia de ellos el cojo que había sido sanado. Y dice el 17, sin embargo, dice, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacemos. Eso fue el plan de ellos, la idea de ellos de amenazarlos. Dice, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a nombre alguno de a hombre alguno en este nombre. Les prohibieron a ellos, ¿verdad? Estaban planeando de amenazarlos y prohibirles que hablen en el nombre de ¿quién? De Jesús. Gloria al Señor. Dice, en ninguna manera hablasen ni enseñasen en ese nombre de Jesús. Gloria al Señor. Vemos aquí que se levantó la oposición contra ellos. Pero vemos, ¿verdad?, que a Jesús lo persiguieron desde niño, ¿verdad? Desde niño
A él lo persiguió Herodes para matarlo, y cuando ya fue grande inició su ministerio hasta la muerte. También así sus seguidores también así, ¿verdad? Les hicieron. Y dice aquí, mas Pedro y Juan respondiendo, diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Pedro con denuedo, Pedro con seguridad les decía que ellos juzguen si es justo, dice, delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Imagínense, entonces dice aquí el 20, porque no podemos dejar decir lo que hemos visto y oído. Gloria al Señor, porque ellos estuvieron con Jesús, estuvieron en su muerte y en su resurrección, y estuvieron después de que Él resucitó, y ellos lo vieron ir al cielo. Por eso ellos dijeron que no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Gloria al Señor. Aleluya. Pero dice aquí el 21, ellos entonces les amenazaron y les soltaron y no hallaron ningún modo de castigarles por causa del pueblo. Porque todos glorificaban a Dios por lo que había hecho. Gloria al Señor. El pueblo, ¿verdad?, glorificaba a Dios, y había un alboroto en ese entonces, ¿verdad?, por la sanidad de un hombre, ¿verdad? Gloria al Señor. Y aquí vemos también, ellos, los discípulos, ¿verdad?, se reunían y ellos persistían en la oración y le pidieron a Dios confianza. Dice aquí el tema del 23, los creyentes piden confianza. No sé si tiene su Biblia, pero pasamos nuestra vista aquí en el 4:29. Dice así, ahora Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado en el lugar, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Gloria a Dios, aleluya. También no sé si usted mira aquí en el 29, dice, la oración de ellos. Yo me ponía a pensar, si nosotros nos amenazaran, si nosotros nos prohibieron, si nosotros, ¿verdad?, hicieron con nosotros lo que hicieron con ellos, ¿será que nuestra oración es esta? Nuestra oración dice, ahora Señor, mira sus amenazas. Ahí nada más dejaron la amenaza y dice, conceda a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. La preocupación de ellos era la palabra de Dios, era la predicación, era el poder, pues la palabra de Dios que ellos predicaban con poder. Entonces no era tanto la amenaza, ¿verdad? No era tanto la oposición, no era para ellos tanto, sino más ellos oraron para que Dios extienda su mano, para que haga sanidades y señales, prodigios mediante el nombre de Jesucristo. Gloria al Señor. Y dice aquí, cuando hubieron orado, el lugar tembló. Gloria al Señor, aleluya. Usted desea, usted cree que un día en este lugar va a temblar. Tal vez este lugar no va a temblar, pero que temblemos nosotros de la presencia del Señor. Si nosotros lo creemos, será así. Gloria al Señor. Gloria a Dios, porque dice, cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló. Usted no se pone a meditar y se pone a pensar, ¿verdad?
y la oración de ellos, ¿verdad? Eran más preocupados por la palabra de Dios, no por lo que a ellos, ¿verdad? Les acusan, ¿verdad? Ellos no tuvieron temor de las acusaciones, de las calumnias, de los, ¿verdad? Que amenazas que hacían contra ellos. Gloria a Dios. Y de ahí pasamos nuestra vista al 5:17. Dice, entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él. Dice, esto es la sexta secta de los saduceos. Se llenaron de celo y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándoles, dijo, id y puesto en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Gloria a Dios, miramos la mano poderosa de Dios con ellos, ¿verdad? Fueron puestos en la cárcel, pero un ángel, dice, del Señor, abrió la cárcel. Y dice más abajo que la cárcel tenía guardias. Tenía guardias, pero no se dieron cuenta cuando ellos salieron. Cuando el ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel, sacándolos, les dijo, id y puesto de pie en el templo. Les ordenó que se fueran en el templo, dice, y anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Gloria al Señor, aleluya. Y dice más, dice, habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron concilio, y todos los ancianos y los hijos de Israel enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Se tardaron, ¿verdad? Se tardaron, ¿verdad? Porque ellos ya estaban en el templo. Gloria a Dios, se tardaron ellos. Pero dice aquí, pero cuando llegaron los alguaciles y los que no los hallaron en la cárcel, entonces volvieron y dieron aviso, diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada, con toda seguridad, y los guardas afuera, de pie, ante la puerta. Mas cuando abrimos, nadie hallamos dentro. Gloria al Señor, ese es el Dios de ellos y el Dios de nosotros. Gloria a Dios, aleluya. Eso es Jesucristo que resucitó de los muertos. Gloria a Dios. Aquí dice, de 24 dice, y oyeron estas palabras el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero vinieron unos, les dio esta noticia. He aquí, los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñando al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temía ser apedrado por el pueblo. Gloria al Señor. También ahí estaban los enemigos, ¿verdad? Los que los estaban amenazando y persiguiendo, pero también estaba Dios y también estaba el pueblo, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya. Y dice aquí, dice el 28, diciendo, dice, vamos a leer del 27. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio. Y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñases
enseñaseis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre, de ese nombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Gloria a Dios. ¿Quién les dijo que se pusiesen en el templo a anunciar? ¿Quién les dijo? El ángel, ¿verdad? Les dijo: id puestos en pie en el templo. Entonces cuando, ¿verdad?, los del concilio les preguntaron, ellos, Pedro, dijeron que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Gloria a Dios. Aquí dice el 30. Y el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matáis, colgándole en un madero. Gloria a Dios. Aquí dice: a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de que estas cosas también el Espíritu Santo, el cual ha dado a Dios a los que le obedecen. Gloria a Dios. El 33 dice: y ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos. Gloria a Dios. Así que vemos, ¿verdad? Ya no es amenaza, no, que ya es, ¿verdad? Querían matarlos. Gloria a Dios. Así es, ¿verdad? Fueron ellos, pero ellos predicaban con más poder, con más valentía. Ellos predicaban la palabra de Dios. Pasamos nuestra vista en el 6:4. Dice: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud. Eligieron a Esteban, varón lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe y a Procoro y a Nicanor, a Timón y a Parmenas y a Nicolás, proselito de Antioquía. Dice: a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y en el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. En Jerusalén también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Gloria a Dios. Dice que muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Gloria al Señor. Se estaba llenando todo Jerusalén, ¿verdad?, de los que creían. Por eso ellos miraban las señales, los milagros que Dios hacía, y no hacían caso a las amenazas, ¿verdad? Miraban la mano del Señor. Pero esto es algo importante para nosotros. Significa, ¿verdad?, aunque nosotros, ¿verdad?, tengamos problemas, tengamos situaciones, tengamos cosas, ¿verdad?, en la vida que pasamos, pero, ¿verdad?, nosotros tenemos que seguir adelante. No es obstáculo, no es excusa todo lo que hay en nuestra vida, ¿verdad? Muchas veces nosotros decimos al predicador: él lo dice como él no lo vive lo que yo vivo. Tal vez usted lo ha dicho o solo yo lo he dicho, ¿verdad? Pero no. Pero aquí la palabra de Dios dice que Él estuvo con ellos, y si nosotros le somos fieles, Él está con nosotros también. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Y dice aquí el 8, dice: Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Gloria a Dios. Y dice: entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los Sirene, de Alejandría y de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban.
pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Vemos aquí a Esteban, era un diácono. Él no estuvo, ¿verdad?, con Jesús. Él no fue apóstol, si él es diácono, ¿verdad? Él creyó después, pero mire lo que él hizo, ¿verdad? Que él fue lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Dice que hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. ¿Por qué? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. Pero aquí el 11 dice, entonces dice, sobornaron a unos para que dijesen que les habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Gloria a Dios. Aquí dice, entonces dice, sobornaron a unos. O quiere decir que ellos, ¿verdad? Los enemigos, dice que ellos pagaron a algunos que mintiesen contra ellos, ¿verdad? Que dijesen mentira de que ellos estaban hablando blasfemias contra Moisés o contra Dios, ¿verdad? Vemos cómo, ¿verdad?, lo calumniaron a él, y la palabra de Dios dice que el pueblo se alborotó, dice, y soliviantaron, dice, al pueblo. Soliviantaron al pueblo quiere decir que alborotaron al pueblo. Otra versión dice, alborotaron al pueblo. Y a los ancianos y los escribas, arremitiendo, dice, le arrebataron y le trajeron al concilio. Pusieron testigos falsos, dice, porque decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Puesto le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces vemos aquí que verdad, Esteban, verdad, fue calumniado falsamente, verdad, mintieron contra él, verdad. Los hombres, verdad, que fueron contratados para decir, oímos decir, dice, que oímos, dice, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar. Dijeron que ellos habían oído, pero en realidad no habían oído. Era falsa acusación contra Esteban, gloria al Señor. Pero aquí vemos, dice, entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como de un ángel. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque él estaba lleno del poder de Dios. Gloria al Señor. Y usted cree que solo en ese tiempo, verdad, ellos fueron llenos del poder de Dios. En este tiempo es también nuestra oportunidad de nosotros de creerle a Dios y de entregar nuestra vida. ¿Por qué razón no entregamos nosotros nuestra vida a Dios? ¿Por qué motivo no lo entregamos? ¿Hay otra cosa o alguien más que nosotros amamos más que a Dios? ¿Hay otra persona que nosotros amamos más que a Dios? ¿Hay otra razón por qué nosotros no nos entregamos totalmente a Dios? ¿Verdad? Yo me meditaba, ¿por qué nosotros hay algo que nosotros amamos más? Pero la palabra del Señor nos dice de que nosotros no podemos servir a dos señores, ¿verdad? Por eso no viene la presencia de Dios en nuestra vida, porque nosotros no hemos entregado totalmente nuestro corazón, no nos hemos arrepentido y convertido, ¿verdad? Para que estemos llenos de la presencia de Dios. ¿Qué más buscamos nosotros fuera de Dios? Si fuera de Él no hay nada. Sin Él nosotros no somos nada. Gloria a Dios. Su palabra dice que sin Él no somos nada. ¿Qué buscamos nosotros? Nosotros debemos de buscar la llenura de Dios, ¿verdad? Entonces dice la valentía, ¿verdad?, del poder de Dios, de Esteban,
¿verdad? Él les empezó a recitar lo que es Génesis. El libro de Génesis les empezó a recitar a los del concilio, ¿verdad? Dice el sumo sacerdote, dijo entonces, esto es así. Entonces él empezó a relatar lo que es de Abraham, ¿verdad? De Génesis 12, donde se le fue dicho a Dios, ¿verdad? Que su descendencia, ¿verdad? Empezó a relatar de Abraham, Isaac, ¿verdad? De los patriarcas y todo lo que empezó. Esteban era lleno de la palabra también, porque él empezó a decir en la palabra de Dios contra los sacerdotes, perdón. Entonces fue cuando ellos más se enfurecieron, ¿verdad? Y pasamos nuestra vista aquí en el, gloria a Dios, pasamos nuestra vista en el 8, gloria a Dios, capítulo 8 de Hechos, gloria a Dios, así, ¿verdad? Fue la muerte de Esteban, murió Esteban, pero él, ¿verdad? Vio el cielo abierto, vio a Jesús sentado a la diestra de Dios Padre. Gloria al Señor, así de que Él dio la vida y Él está allá y nosotros, hay un pasaje que dice, el que ama su vida, el que no la quiere perder, no, el que ama su vida la perderá y el que la pierde la hallará. Entonces, si nosotros no damos nuestra vida, hay otro pasaje donde dice que si el grano queda por el suelo, entonces queda solo. Un grano, una semilla cuando se riega, si no agarra profundidad en la tierra, queda suelto y se queda en la soledad. Ese semilla no va a dar fruto. Entonces así somos nosotros, si no muere el yo, si no morimos nosotros, si no nos entregamos totalmente, entonces nos quedamos solos, nos quedamos vacíos, sin frutos. Yo decía, yo no quiero ser una semilla es solo sobre la tierra y sin fruto, en el calor, en el aire y en todo y en el fruto y sin fruto. Pero ¿qué será de mí en aquel día? El fuego eterno, el crujir de dientes, ¿verdad? Entonces nosotros no queremos eso, ¿verdad? Y seguimos viendo aquí, en el 8 dice, Saulo consentía en su muerte en aquel día. Hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Gloria al Señor. Vemos aquí, dice, Saulo consentía, o Saulo estaba de acuerdo en su muerte en aquel día. Hubo una gran persecución, dice, una gran persecución, no fue una gran persecución pequeña, no que fue grande. Y dice la palabra de Dios de que contra la iglesia, y dice aquí que estaba en Jerusalén, dice, y todos fueron esparcidos. En ese entonces fue, ¿verdad?, cuando la iglesia se esparció por todas partes. Como dice ahí en Hechos 1:8, no sé si usted se acuerda, ¿qué dice ahí? Dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y en Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Gloria a Dios. ¿Por causa de que se esparció el evangelio? Por la persecución, por la muerte de Esteban, por la muerte de todos los que murieron. Porque no solo Esteban murió, murieron más. Porque aquí en adelante vamos a ver que Saulo, ¿verdad?, cuando él perseguía a la iglesia, su palabra dice que él arrastraba a hombres y a mujeres, los sacaba de las casas donde ellos se reunían
y él los llevaba. Gloria al Señor. Dice, en el 2:8:2, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba a la iglesia y entrando en casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. ¿Se imagina usted esa persecución tan grande que hubo, verdad? ¿Qué hubo de los niños? Los hombres, las mujeres fueron arrastradas, ¿verdad? Fueron llevadas sin compasión. ¿Qué fue de los niños? Fue una gran tragedia en ese entonces, ¿verdad? Entonces vemos aquí, pero nosotros, yo lo estaba viendo y digo, gloria a Dios, nosotros no hay quien nos persigue, no nos sacan de aquí, no nos arrastran. Qué oportunidad tan grande lo que tenemos. Qué oportunidad tan grande lo que Dios nos ha dado a nosotros. Qué oportunidad, pero otros dieron la vida para que el evangelio se esparciera, para que el evangelio llegara hasta donde ha llegado. Gloria a Dios, aleluya. Y por la cual nos alcanzó a nosotros, le alcanzó a usted, me alcanzó a mí, ¿verdad? Porque hubo la persecución, porque hubo, ¿verdad? Entonces, por eso estamos viendo, ¿verdad? Que dice en Jesús, solo en el nombre de Jesús hay salvación. Gloria a Dios, ellos se lo llevaron esa palabra, eso se lo escribieron en su corazón. Aunque hay persecución, aunque los arrastraban y donde llegaban, donde se refugiaban, donde iban a vivir, ellos hablaban del nombre de Jesús. Gloria a Dios, por eso se esparció, porque ellos no tuvieron temor. Ellos no lloraron por la persecución, ellos no lloraron por los golpes, ellos no lloraron por sus familiares que perdieron la vida, ellos no lloraron por sus hijos, sino ellos fueron predicando la palabra. Y nosotros, ¿qué hay de nosotros que no decimos la palabra, no anunciamos la palabra? Nos vamos en todos los lugares, siempre hablamos del trabajo, hablamos de la economía, hablamos de la migración, hablamos de los emigrantes que somos nosotros, hablamos de todo mundo, pero menos de Cristo, que Dios lo resucitó de los muertos. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Nosotros queremos ser llenos del Espíritu Santo, pero no hemos obedecido a Dios como debe de ser. No hemos obedecido. Yo le decía a Dios cuando yo estaba viendo esto, yo le decía a Dios, a mí vergüenza me da porque yo soy rebelde a tu palabra. Porque nos dices que debemos de orar y no oramos. Y como nadie nos mira que si oramos o no oramos, pero hay alguien que nos ve, que es Dios, y nuestra conciencia nos juzga, también nos acusa nuestra conciencia si nosotros hacemos o no hacemos. Pero ellos, cuando estaban reunidos, ellos persistían en la oración, ellos se adaptaron, ellos se enfocaron, ellos se agarraron de la oración, y por eso donde ellos iban, el Señor los libraba de los enemigos o los llevaba con él. Si morían, para él morían, como dijo el apóstol Pablo. Si vivo, para él vivo, si muero, para él. Soy del Señor, dijo el apóstol Pablo, porque había dado la vida. Gloria a Dios, aleluya. Y también vemos aquí la predicación del evangelio en Samaria. Fueron cumplido la palabra del Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. No iban anunciando lo que había, el suceso, la gran persecución, las cosas, las situaciones, las muertes. Pero aquí dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes.
Por todas partes se fueron. Un ejemplo que si hubiera una persecución en este lugar, cada quien se va por la derecha, por la izquierda, y nunca más nos vamos a ver. Pero allá en el cielo se van a ver los que se esparcieron, los que llevaron al evangelio en sus corazones, porque el evangelio es el poder de Dios. Entonces aquí dice que fueron esparcidos, iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe dice, descendiendo a la ciudad de Samaria, y les predicaba a Cristo. Gloria a Dios, aleluya. Felipe también era uno de los que se habían convertido, ¿verdad? Él no era discípulo, o sí era discípulo. ¿Dónde están los maestros de la ley? Gloria a Dios, aleluya. Entonces dice aquí, y la gente unánimes, como en esta noche, escuchaban atentamente, sin dormir, las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacían. Gloria a Dios, aleluya. Aquí donde ellos llegaban, hablaban de la palabra de Dios. Llegó Felipe aquí en Samaria y les predicaba a Cristo. Dice aquí, y la gente unánime, dice, reunidos, ¿verdad? Como esta noche, unánime, escuchaban atentamente las cosas que decía Felipe. Y oyendo, dice, y viendo las señales. Estaban oyendo, ¿verdad? Los milagros. Él no estaba contando las persecuciones, las amenazas, ¿verdad? No, que él estaba ¿verdad? Predicando el evangelio. Decía Felipe, dice, y oyendo y viendo las señales que hacía. Gloria a Dios. Dice el 7, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando gran voces, y muchos paralíticos, cojos, eran sanados. Gloria a Dios, gloria a Dios. Por eso Jesús les dijo, id y sanad cojos, paralíticos, ¿verdad? Les dijo a sus discípulos. Y eso es lo que se siguió haciendo, ¿verdad? Y ahora yo me pregunto, no sé si usted se pregunta, ¿por qué ahora en día ya no hay sanidades, no hay milagros, no hay cojos que caminan, no hay ciegos que miran? ¿Por qué? Por la falta de fe. No sé si usted se ha preguntado, porque hay un pasaje donde dice que Jesús que no se hizo en ningún milagro donde era él, porque todos lo conocían y no creían en él, y por eso no hubo milagros. Pero donde creyeron hubo milagros. Se sanó el cojo, el del templo de la Hermosa. Yo estaba viendo eso y el Señor ponía en mi corazón, tú eres el cojo. Tú eres el cojo espiritualmente. Tú eres la ciega. Tú eres el que no mirabas porque tenías venda en los ojos. Porque cuando uno está en la religión, uno está cegado, uno está ciego. Le dicen a uno la verdad y uno es necio porque está ciego. Y uno es cojo, pero Cristo nos sanó y ahora estamos acomodados. Ahora no hacemos como hizo el cojo que saltando entró en el templo. Nosotros nos olvidamos de dónde nos sacó el Señor, que yo era cojo, no sé si usted también era cojo, era ciego, pero ahora la pregunta, ¿qué gratitud hay en nuestro corazón? ¿O nos hemos olvidado de la maravilla que ha hecho Dios en nuestra vida?
Grandes cosas Dios ha hecho en nuestra vida y nos olvidamos, nos acomodamos, nos olvidamos. Esto estamos aquí y esto es todo y nos va bien en todo lo material y estamos conformes y no vemos, ¿verdad?, la situación de nuestra vida espiritual. Dice aquí, así que había gran gozo en aquella ciudad. Había gran gozo, dice, pero había un hombre llamado Simón, antes que ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Y a este le oían atentamente, todos desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Imagínense la gente, grandes y pequeños le decían a este hombre que hacía, ¿verdad?, que los había engañado, dice. Dice, y le estaban atentos porque con su arte mágica les había engañado a mucho tiempo. Gloria a Dios, dice, pero cuando llegaron, cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios, el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres, dice. Gloria a Dios, hombres y mujeres se bautizaban. Y también este mago, este hombre que se llama Simón, también dice que estuvo con Felipe y se bautizó él, pero no se convirtió. No se convirtió, no se arrepintió ni se convirtió. Entonces eso me hacía a mí meditar, ¿estaré yo bien convertida, convencida, arrepentido? O como este hombre, ¿verdad? Dice aquí, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente había sido bautizado en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían al Espíritu Santo. Gloria a Dios. Todos los de Samaria no habían recibido el poder del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Pero vemos aquí que con la imposición de las manos ellos recibieron el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo. Entonces, como ahí estaba esta persona que se llama Simón, dice, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dame también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no está recto delante de Dios. Arrepiéntate pues de esta tu maldad y ruega a Dios, quizás sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Gloria a Dios, ¿verdad? Como persona, Simón, ¿verdad? Estaba allí, pero él no se había arrepentido, porque Pedro le dice, arrepiéntate, porque él decía que él quería darles dinero, les ofreció dinero para tener el don del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo
es por la imposición de las manos y es el don de Dios, ¿verdad? Y Dios da la llenura del Espíritu Santo a un corazón arrepentido y convertido y, ¿verdad? La llenura del Espíritu Santo. Y así, ¿verdad? En este tiempo, en este mundo, en estos tiempos que vivimos, también hay personas, ¿verdad? Que están en la iglesia, que están en una iglesia, pero nada más están porque querer estar o por algún interés personal, están, pero no por interés de su alma, no por su salvación. No está convencido, no ha creído totalmente en el nombre de Jesús, ¿verdad? En el nombre de Jesucristo no ha creído totalmente, está por querer estar. Muchas personas yo conocía allá en Guatemala que están en la iglesia, pero visitan los brujos. Están en la iglesia, pero hacen sus trabajos, ¿verdad? Dicen que lo que los brujos hacen no es malo, es ayuda, es algo. Entonces ellos van a la iglesia, se sientan, ¿verdad? Piden a Dios que Dios les ayude, pero saliendo de la iglesia también van con los brujos, ¿verdad? Confían en los brujos, le piden al brujo que les haga sus trabajos y que les ayude en sus negocios y creen ellos que así están bien, ¿verdad? No se han arrepentido, ni convertido, ni dejado, ¿verdad? Las cosas que hacían, ¿verdad? Y mucha gente así está. Yo conocí a muchas personas de negocios. En la noche están en la iglesia y en la madrugada van con el brujo a consultar lejísimo. Los de San Cristóbal van hasta Sunil. Los de Toto van a otros lugares donde no los ven. Y creen ellos que a Dios pueden engañar. Si los ojos de Dios están en todo lugar, los ojos de Dios no se pueden engañar. Gloria a Dios, aleluya. Pero vemos que a Dios no se le puede engañar. Por eso esas personas, ¿cómo va a venir la llenura de Dios si ellos confían todavía en las cosas del mal, verdad? Entonces es importante de que uno ya no confíe en esas cosas. Mucha gente yo conocía, yo en mi humanidad pensaba que era bien lo que hacían, pero ahora entiendo la palabra de Dios que uno hay que arrepentirse y convertirse definitivamente. Entonces así viene, ¿verdad?, la llenura de Dios en nuestra vida y vemos de que, ¿verdad?, Jesucristo nos ha dado una gran salvación y ahora debemos de anunciar, ¿verdad?, y debemos de aprender a confiar a Dios en todas las circunstancias que hay en la vida. Agradezcamos a Dios que nosotros no estamos padeciendo las persecuciones, ¿verdad?, que los apóstoles sufrieron. Ellos sufrieron, ¿verdad?, las persecuciones. Entonces, pero aquí llegó la palabra de Dios aquí en Samaria. Entonces, y así sucesivamente, gloria al Señor. Y ahí también en el capítulo 9, usted ya sabe, usted ve que fue la conversión de Saulo. Pero a mí me impacta la palabra del Señor, no sé si a usted le impacta. Y dice el 9:18, dice, al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y aquí en el 20 dice, enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que este era el Hijo de Dios. Y vosotros los que le oían, y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre?
y a eso vino acá para llevarnos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba en confundir a los judíos que moraban en Damasco y mostrando que Jesús era el Cristo. Gloria a Dios, aleluya. ¿Qué ejemplo nos muestra este perseguidor? Era perseguidor de Jesús mismo, porque él no perseguía a los discípulos, sino a Cristo mismo. Porque Jesús le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces él se dio cuenta que no a los discípulos perseguía, arrastraba, sacaba, los mataba, sino que era verdad a Jesús mismo. Pero él tuvo ese encuentro, pero cuando él se convirtió, se quedó 3 días ciego y después él, verdad, recobró la vista. Aquí dice que al momento le cayeron de los ojos como escama y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Gloria a Dios. Y dice que él predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que este era el Cristo. Y todos, ¿verdad? Los que lo vieron, lo oían, tenían miedo porque sabían muy bien que él era el que, ¿verdad?, llevaba a los cristianos a la cárcel. Pero vemos que también él fue perseguido, así como él persiguió a la iglesia, también él fue perseguido. Dice aquí: pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Ahora a él ya no lo amenazaron, sino que matarle. Pero sus amenazas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche. Imagínense donde estaba Pablo, los guardias, dice, guardaban las puertas de día y de noche. Estaban, verdad, allí y estaban esperando a qué momento salía Saulo. Entonces los discípulos, tomándole de noche, lo bajaron por el muro, descolgando en una canasta. Imagínense, Saulo descolgando en una canasta en un muro. Y así es cuando él se fue de ahí donde estaban. Entonces lo mismo le tocó a él, ¿verdad? Le tocó la vida dura a él, pero una cosa que él nos enseña, de que él dio la vida. Porque él dijo: el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y él no solo lo dijo con palabras, lo mostró con hechos. Porque hay un pasaje donde dice, traje este bosquejo, pero ya ni me acordé. Gloria al Señor, pero aquí lo tengo apuntado donde él dice en el 21:13, vamos a Hechos 21:13. Gloria a Dios. Gloria a Dios, 21:13. Dice aquí el apóstol Pablo, dice: entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Gloria a Dios. Aquí nos damos cuenta de que él estaba dispuesto, porque iba a ser atado, ¿verdad? Pero él dijo que estaba dispuesto
no solo de ser atado, sino que de morir. Nosotros, ¿cuánto estamos dispuestos, hermanos, hermanas? ¿Cuánto estamos dispuestos? Si vemos y nosotros leemos y meditamos y miramos todo el suceso que sucedió con ellos, con hombres y mujeres, lo que sucedió con ellos, ¿verdad? No es nada comparable a lo que nosotros, ¿verdad? Nosotros nos quejamos de un piquete, de una pulga, digo yo. La situación que nos pasa, nos quejamos. Dice, ya no voy porque que fulano, sutano. No nos hemos arrepentido y convertido. Porque eso es lo que falta en nuestro corazón, para que venga la presencia del Señor. Porque cuando está la llenura del Espíritu Santo, es cuando ya no nos va a importar. No nos va a importar lo que digan, lo que hagan, lo que venga, lo que haya en el camino. No nos va a importar, porque estamos mirando al invisible. Gloria a Dios. Hemos quitado nuestros ojos de Jesús, pero Jesús dijo, puesto los ojos en Jesús. El libro de Hebreos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Nosotros lo sabemos, pero no hemos puesto nuestros ojos en Él, porque estamos viendo a nuestro lado, estamos viendo a los demás, estamos viendo quién viene, quién no viene. Ay, qué triste condición, ¿verdad? La nuestra. Pero la palabra del Señor nos enseña que miremos aquí a Pablo. Él está dispuesto no solo de ser atado, sino morir. Y no solo lo dijo por querer hablar, sino lo mostró con hechos, ¿verdad? Él dio la vida por el evangelio. Él fue perseguidor, pero también a él lo persiguieron, ¿verdad? Si vemos más todo el suceso que fue con él, ¿verdad? Entonces vemos que todo lo que él sufrió, pero él estaba dispuesto por amor a Cristo. Gloria a Dios. Y nosotros tenemos que tener el amor a Cristo para que nosotros no vengan las situaciones en nuestra vida. Gloria al Señor. Si vamos a ver un pasaje que está en Hechos 22, 19. Gloria a Dios. Dice así el apóstol Pablo, yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba, azotaba a todas las sinagogas de los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Gloria a Dios, aleluya. Y dice así el 22, dice, y le oyeron hasta esta palabra, entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas, y lanzaban polvo al aire, tomando el tribuno que les metiese en la fortaleza, y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaba así contra él. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haberle sido condenado? Entonces aquí nosotros nos damos cuenta, ¿verdad? Que él de continuamente siguió, ¿verdad? Le siguieron a él hasta la muerte. Entonces vemos que
que él decía que él estaba presente, que él guardaba las ropas de los que mataban. Entonces, pero cuando Dios lo transformó, cuando Dios lo encontró en el camino de Damasco, fue cuando sucedió el cambio en él, que él fue el que llevó el evangelio a los gentiles. Gloria a Dios. Por eso el evangelio se difundió en todo, ¿verdad? En todas las naciones donde ha llegado. Y nosotros tenemos una gran oportunidad porque nosotros no tenemos persecución, nosotros no tenemos amenaza en este tiempo, pero en otros países sí hay. En el país del Medio Oriente, en Irán, en Irak, en la China, en todos los países, hay países todavía que están, ¿verdad?, persiguiendo, que están matando, que arrastran a golpes, ¿verdad?, a las mujeres, a los niños, ¿verdad? Tanta cosa que hay. Y nosotros debemos de estar contentos, agradeciendo a Dios la oportunidad tan grande que nos ha dado a nosotros. Gloria a Dios, aleluya. El nombre de Jesús sea alabado y glorificado, porque solo en su nombre hay salvación, porque solo en el nombre de Jesús hay salvación. Gloria a Dios, aleluya. Por eso nosotros no nos debemos de cansar de alabarle, de adorarle, de bendecirle, porque Él es un Dios real, aleluya. Dice, tenemos otro pasaje que es 23:2. Es Hechos 23:2. Dice, el sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban juntos a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley? Y quebrantando la ley, me mandas a golpear. Si nos damos cuenta aquí, que dice que mandaron a que le golpearan en la boca. ¿Por qué causa? Por amor a Cristo, por predicar el evangelio sin parar. Ellos no renunciaron a Cristo. Todos los que fueron esparcidos, todos los que fueron perseguidos, no renunciaron a Cristo. Yo me ponía a meditar, ¿qué será de nosotros si nos persiguen en esta noche y si nos amenazan? Estaremos con esa fe firme que creemos en Jesús, en su nombre, o renunciamos. Porque a ellos les prohibieron hablar en el nombre de Jesús. Pero cuando más les prohibieron, más hablaron. Eso fue la razón que el evangelio llegó a todas partes. Gloria a Dios, por eso nos llegó a nosotros y nosotros debemos de amarla. Debemos de amar la palabra de Dios. Debemos de obedecer la palabra de Dios. Debemos de vivir la palabra de Dios. No cuesta nada vivirla porque no es por nuestra propia cuenta. Amado hermana, hermano, porque cuando es con nuestra propia cuenta es difícil. No podemos llegar a nada si es por nuestra fuerza. Pero si nosotros, ¿verdad?, creemos en Él, Él lo hará a través de nosotros. Él en nosotros, si Él en nosotros, Él derrama su amor en nosotros para amar a los demás. Si no hay Dios en nosotros, no está el amor. Entonces, ¿con qué amor vamos a amar nosotros? Es un amor falso, es un amor que hoy sí y mañana ya no. Es algo pasajero lo nuestro, pero lo de Dios es firme. Entonces, no cuesta nada, es creerle a Dios. Que ahora no es por nuestra obra, sino es por creer en Él. Si nosotros le creemos con todo nuestro corazón,
le entregamos todo nuestro corazón, nuestro ser, entonces Él ocupará nuestro corazón. Y donde está Dios hay amor, donde está Dios hay libertad, donde está Dios hay gozo, hay paz. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Entonces debemos por eso necesitamos orar, ¿verdad? Necesitamos decirle a Dios, Señor, yo no puedo, pero yo sé, yo creo que tú puedes. Eso es la oración, ¿verdad? Porque la oración es hablar con Dios, decirle la verdad, la verdadera realidad, lo que vivimos, lo que somos, lo que hay en nuestra mente, lo que vivimos. Eso es lo que le decimos a Dios en verdad. Pero muchas veces venimos ante Él, ¿verdad? Decimos que lo alabamos, lo alabamos, pero nada más de labios, porque nuestro corazón está lleno de resentimiento, de amargura, de enojo. Nos enojamos por poca cosa, ¿verdad? Yo le digo porque yo antes era bien enojada. Me enojo por cuando Cristo no vivía en mí. Yo por poquita cosa, yo rápido me enojo. Soy más rápido para enojarme que para ser alegre. Pero Dios ha cambiado nuestra vida. Gloria al Señor, ha cambiado. La palabra del Señor ha cambiado mi vida. Y yo creo que también va a cambiar la suya. Si usted se propone, si usted está dispuesto. Estaba meditando la palabra de Dios que todos los que murieron dieron la vida. Entonces, y nosotros, si no damos la vida, ¿para quién lo vamos a dar? Es mejor, dijo Pablo, es mejor estar presente con Cristo que estar ausente. Pero dijo él, es mejor aquí porque él tenía una misión todavía que cumplir. Todavía, ¿verdad? Era necesario predicar el evangelio. Hay un pasaje todavía en 2 de Corintios 11, 23. Gloria a Dios. 11, 23. Lo leemos del 22. Dice así: son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, yo también yo. Son ministros de Cristo, como si estuvieran locos. Hablo más, yo más, en trabajos más abundante, en azotes, sin número, en cárceles, más en peligros, en muerte muchas veces. De los judíos 5 veces recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos, muchas veces en peligros, en ríos, peligro de ladrones, peligros de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajo, en fatiga, muchos desvelos, en hambre, en sed, muchos ayunos, frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpaba cada día, la preocupación por todas las iglesias, quien enferma y yo no enfermo, a quien se le hace tropezar y yo no me indigno. Vemos aquí todo
que sufrió el apóstol Pablo. Y en esta oportunidad que tenemos nosotros, no hay nada de azote. ¿Qué sería de nosotros? Tal vez no pasamos el primer prueba, no la pasamos, renunciamos, nos vamos damos la espalda, nos vamos al mundo, ya no hablamos del evangelio. Si ahora somos cristianos secretos, ¿verdad? Si cristianos secretos somos, soy yo, no sé si usted, qué bueno si usted solo entra en su trabajo y habla de Cristo. Pero nosotros somos cristianos secretos. Pero me doy cuenta la valentía de los que de Samaria, los que se esparcieron, donde iban predicando la palabra de Dios. Entonces yo me ponía a pensar que cuando hay persecución, hay enfermedad, hay situación, problema en nuestra vida, es un favor el que hace la persecución o la situación o problema, porque cuando tenemos problema nos metemos más en oración en serio. Cuando todo está bien, solo nada más hacemos que oramos, pero no oramos. Decimos que oramos, pero más dormimos, ¿verdad? Pero cuando hay persecución, que hay dolor, ¿quién va a dormir? Que hasta con un dolor de muela no dormimos. ¿Quién va a dormir? ¿Quién va a dormir con el dolor de muela? Nadie duerme, ¿verdad? Entonces, cuando hay persecución, por eso, amados hermanos, la palabra de Dios nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Padres de familia, amados hermanos, hagámonos el favor a nosotros mismos, porque ¿quién lo va a hacer por nosotros? ¿Quién lo va a hacer por nosotros? Amado joven, amado señorita, ahorita que no tiene niño, ahorita que no tiene responsabilidad, puede adorar al Señor, puede leer su palabra, puede hacerlo, porque cuando viene la responsabilidad, ya no hay, ¿verdad?, oportunidad. Bueno, el que quiere hacerlo, lo hay, ¿verdad? Quiere disponer su tiempo, quiere disponerse para leer la palabra de Dios, para orar, entonces sí se puede, pero ahora es cuando lo debe de hacer. Una persona contaba una anécdota, como hoy es vigilia, ¿verdad? Dicen, no sé, que venían 3 de cruzando el río Bravo. Y dice que alguien los estaba viendo. Ese alguien fue lo que lo dijo. Dice que llegó uno en la orilla y oró y se aventó al río y murió. Y llegó otro, pues se tiró el otro, oró y se tiró y murió. Y el otro, el tercero, se tiró y no oró y no murió. Entonces dijeron, ¿por qué? ¿Por qué? Le preguntaron, ¿por qué no moriste tú y no oraste? Él dijo, yo antes había orado. Antes había orado. Y los que se murieron, porque hasta en ese instante oraron. Y muchas veces, no sé si le pasa a usted, ¿verdad? En frente al problema estamos orando y ya ni podemos orar. De cabeza decimos las palabras. Porque la situación ya está enfrente de nosotros. Entonces, señorita, joven, padre, ore por su niño, porque ahora es no enfrente de la situación. Hermana, hermano que tiene adolescente, joven, no va a orar cuando oye que ya se va a presentar el yerno. No va a orar cuando será esta, Señor, pero ya llegó la nuera. Será esta, será tu voluntad, pero ya llegó. Hasta ahí a orar. Entonces, es antes, gloria a Dios. Es para eso que nosotros
Diligentemente tenemos que orar ahora. Es ahora, no en la situación. En la situación, solo quédese tranquilo y que sacúdese después de la lluvia y todo estará bien. Porque el Señor tiene el control. Gloria a Dios. Así de que nosotros hagamos, ¿verdad? Lo que hemos escuchado, porque nosotros escuchamos mucha palabra y el Dios nos pedirá cuenta de esta palabra que escuchamos. Dice un pasaje, decía una persona, me decía, no es bueno estudiar mucho. ¿Por qué? Le digo yo, porque mucho vas a saber y más cuenta se te pedirá, me dijo. Pero yo me ponía a meditar y como soy bien para responder, yo soy muy buena. Y le dije, a mí se me dio lo mismo que a ti, le dije. ¿Por qué? Dijo. Yo no, porque yo no me voy al instituto y no estudio ni nada. Pero se te dio todo lo que se me dio a mí, le dijo. ¿Por qué? Dice, porque tú tienes una Biblia y todo lo que se me dio a mí se te dio a ti. Así de que tú no tienes excusa porque tú tienes la palabra. Yo lo tengo, tú lo tienes. Entonces a mí se me pide cuenta de la palabra, a ti también, porque tú lo tienes. No te escapas. ¿Quién se va a escapar? Nadie se va a escapar, porque Dios va a pedir cuenta de su palabra. Va a pedir cuenta de la palabra, así de que la palabra, ¿verdad? Nos da las fuerzas. Vemos, ¿verdad? Que solo en Jesús hay salvación. Y solo en su nombre los discípulos hicieron sanidades. Solo en el nombre de Jesús, ¿verdad? Por la gracia de Jesús. Yo me daba cuenta, ¿verdad? Que los discípulos, ellos no pedían dinero por hacer esa sanidad. No pedían dinero por la oración. Y no aceptaban dinero por la oración. Decía yo, ay Dios mío, esto es tremendo, ¿verdad? Se ha cegado el cristiano, ¿verdad? Cuando, gracias a Dios, digo yo, que aquí no nos pagan para predicar. El día en que nos pagan, yo renuncio, porque yo no quiero que me paguen, ¿verdad? Mejor me voy a otro lugar donde no me pagan. Pero si me pagan, no voy a aceptar. Porque mucha gente si predican por lo que les pagan, se preparan por lo que les pagan. Pero no vendamos la palabra de Dios. Si vemos todo lo que sufrieron, dieron la vida para esparcir el evangelio y para que nosotros hagamos dinero, ¿verdad? No está bien, es contra la palabra. Entonces es así que fue la palabra del Señor en esta noche. Leímos el 2 de Corintios 11:23. Leímos. Gloria a Dios. Aquí hay un último, no sé si es Juan 12:23. Lo vamos a ver si es Juan o nada más me confundí de tanto escribir. Gloria a Dios, aleluya. San Juan 12:23. Gloria a Dios, aleluya. Once 23. Y Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará. En la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección de la vida y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Gloria a Dios. Creemos, ¿verdad? Que Dios resucitó
a Jesucristo de los muertos. Gloria a Dios. Por eso Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Gloria a Dios. Así de que nos gozamos en su palabra. Yo me he gozado en su palabra. Espero que usted también. Y si no lo entendió, pues ahí está las escrituras. Usted lo puede seguir leyendo, ¿verdad? Y se lo va a entender mejor. Gloria a Dios. Esto ha sido la palabra del Señor y nos vamos a poner de pie, le vamos a agradecer su bendita palabra y sigamos adelante, amados hermanos, sigamos adelante y vengamos y participemos y es precioso lo que Dios quiere para nosotros. Él es solo en su nombre hay poder, ¿verdad? Solo en su nombre hay salvación. Sabemos que Él nos ha dado la salvación y que sabemos que Él pronto va a venir y que nosotros estemos preparados cuando Él venga. Ahora nosotros lo estamos esperando. Él no va a venir a salvarnos, no que Él va a venir, ¿verdad?, a juzgarnos. Gloria a Dios. Así de que estamos esperando su venida. Así que póngase de pie y vamos a orar. Padre nuestro, maravilloso Dios, en esta preciosa hora, Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque en tu nombre hay poder. Gracias, Señor, porque solo en tu nombre, en ningún otro nombre hay salvación, Señor, para nuestra alma.